Bendecimos el nombre del eterno Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aleluya. Queremos mandar un saludito siempre a todos los hermanos, amigos y conocidos y familiares. Que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, le continúe bendiciendo de una manera especial. A Dios, solamente a Él, sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Siempre queremos ser ese atalaya, ese mensajero, para que el nombre del Señor sea conocido, que nosotros menguemos y que Él sea conocido a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando un poquito acerca de David, cómo Dios trabajó con David y de las cosas que a él le sucedieron, de las decisiones que él tomó en la vida, de algunas decisiones que David tomó y que no tenía que tomarlas, porque tenía que él consultar al Señor, consultar si era la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que él tomó decisiones sin consultar a su Señor, sin consultar a su Padre. Como dije antes, tenemos un Señor a quien entregarles cuentas y tenemos un Padre a quien obedecer. Aunque andamos en la carne, dice la Escritura, no militamos según la carne, sino que ahora la vida que vivimos en la carne en sí es solamente parte de la vida del Espíritu que nosotros tenemos que vivir en este Evangelio precioso y glorioso que nuestro Señor nos ha permitido a todos aquellos que conocemos la fe de este camino. Entonces David, hermano, cometió ciertas decisiones que han quedado como ejemplo para nosotros, para que usted y para que yo no caigamos en ese error. Y antes de continuar, si usted no conoce al Señor, acércate ahora que es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Y si te vas a acercar al Señor, acércate de corazón. Que hayan frutos dignos de arrepentimiento. Que pueda decir el Señor, este es mi siervo, este es mi hijo, este es mi hija. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca un corazón completamente entregado. Dios no quiere nada a medias. Dios es un Dios real y verdadero. Entonces David, en 1 Samuel, en el capítulo 27, mire conmigo lo que David dice. Estoy usando la versión lenguaje actual y la versión que me gusta mucho, que se llama el lenguaje actual. Dice así la Escritura, solo para introducirnos, en 1 Samuel, en el capítulo 27 y el verso 1. Sin embargo, dice, David pensaba en su corazón, tarde o temprano, Saúl me va a matar. Por eso, lo mejor que puedo hacer es huir al país de los filisteos, para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo Israel. Recuérdense que Saúl como rey podía andar en todo Israel, era el rey. Dice, así escaparé yo de sus manos. Y como siempre hay mensajeros, siempre llega la noticia, o siempre llegaba la noticia, ya sea a tus enemigos o a tus amigos de tus acciones. En el verso 4 está la respuesta de este verso 1. Dice, cuando Saúl supo que David había huido a Gat, o sea, con los filisteos, dejó de perseguirlo. Interesante.
muy interesante. David es un hombre con muchos ejemplos para nosotros. Nosotros conocemos la vida de David. Era un joven desconocido para su vecindario, para su familia, de los planes de Dios. De repente el profeta Samuel llega a su casa y él es el indicado, él es el escogido, como estaba escrito en la profecía: me resucitaré un sacerdote para que haga conforme a mi corazón, conforme a mi alma. Y Dios había escogido a la familia de Isaí, uno de sus hijos, el hijo número 8, David, para que fuese rey de Israel. El profeta lo unge, la santa unción cae sobre él y empieza Dios por primera vez a dar luzazos de David. Hermano y amigo que me escuchan, los planes de Dios son bellos y hermosos. No importa si el Señor te pone en la ciudad o en el campo a servirle, cumple con tu llamado, cumple con tu responsabilidad delante de tu Dios. Dice la Escritura: bien, buen, fiel siervo. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El otro contexto es: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere, le hallare haciendo lo que su Señor le dijo que hiciera. Que Dios nos encuentre a todos nosotros. Si es de cantar, si es de servir las mesas, si es de predicar, si es de ayudar a nuestro prójimo, en lo que Dios te haya escogido, en eso tenemos que enfocarnos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor. Entonces, nosotros vemos aquí en este pasaje a David que tiene esa dirección de parte de Dios. Él va a ser el segundo rey de Israel. Nosotros vemos que es promocionado, es conocido y llega a estar hasta el palacio. Llega a ser el ministro de alabanza del rey. Se convierte en el yerno del rey, le dan la princesa, le dan la hija. Pero de repente surge en el pueblo lo que es la alabanza o la exaltación a un hombre. Y dicen: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entra la envidia. Qué horrible, hermano, la envidia, que es una pasión, que es un deseo de la carne. En envidias, en pleitos, en hechicerías, en brujerías, dice la Escritura. Por las envidias gente se ha matado. Por las envidias gente se ha destruido. Familias enteras se han destruido por las envidias. Solo el eterno Dios nos puede guardar de los envidiosos. Porque hay enemigos ocultos, hermano. Aunque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero se manifiesta allí en el mundo que vivimos, porque no somos ignorantes ni somos nosotros ciegos a la realidad que estamos viviendo. De repente el suegro de David se convierte en su enemigo número 1. Y es allí donde el proceso de David se incrementa a la dimensión en la cual Dios lo quiere llevar. Yo no sé cuál es tu proceso. No sé cuál es tu prueba. Lo que sí te voy a decir en el nombre del Señor en esta hora que estás viendo esta reflexión: no renuncies a tu proceso. No te rindas. Nunca de los nunca podemos rendirnos. Es solamente echa sobre Jehová tu carga, dice la Escritura, y Él te sustentará. Echa tu problema, echa tu situación allí. Y mantente, cumple con tu responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad? Creerle a Dios. Seguir avanzando, seguir caminando, seguir haciendo la obra.
seguir parado en fe en las promesas de Él, que Él ha dejado escritas en su santa palabra, y de lo demás Dios se encarga. David tuvo que huir, según la historia, aproximadamente 13 años de proceso, donde Dios quería formar su carácter, donde Dios quería que David aprendiera a confiar en Dios, donde Dios quería que David aprendiera a que Él fuera plenamente su proveedor, su protector, su ayudador. Cosa que después nosotros lo vemos porque conocemos la historia, conocemos las crónicas, conocemos los reyes, conocemos lo que dice Samuel, 1 y 2 Samuel. Pero en este caso, cuando David sale huyendo, empieza a experimentar cosas que nunca había experimentado. Tuvo que dejar a su familia. Tuvo que dejar a sus hermanos, tuvo que dejar su pueblo, tuvo que dejar su comodidad y andar en los desiertos. ¿A quién le gusta andar en los desiertos? ¿A quién le gusta? ¿A cuántos de nosotros nos gusta perder la comodidad? A ninguno. Pero a veces, por causa del llamado, por causa del ministerio, por causa del don, por causa de la virtud de Dios que traes, eres perseguido, somos perseguidos. Pero bienaventurados cuando nos persiguen, porque entre mayor persecución, mayor victoria, mayor gozo, mayor protección del Dios Todopoderoso. Aquí un ejército acampe contra mí, dice la Escritura, no temerá mi corazón. Porque Él es. Y aquí no se adormecerá ni se dormirá el que te guarda, dice la Escritura. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra seguridad de un Dios vivo. Dice la Escritura en el Salmo, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Alguien dijo, hay tan grande Dios para tan poquito diablo, con un poder limitado. Porque está escrito en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Así está escrito. Dice que al Dios del cielo, al Dios de Abraham, los cielos no lo pueden contener. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Esa debe de ser tu enfoque, tu agresividad en seguir al Señor, como nos enseñaba nuestro pastor en uno de estos servicios. Ser agresivos, ser violentos para seguir a nuestro Señor. Y de Él vendrá la victoria. David se sintió como un perro, como una pulga, como un pájaro, como un pelícano. Quiso ser como paloma para salir volando de las circunstancias, dice la Escritura. Es interesante lo que David dice en uno de sus pasajes. David expresa las siguientes palabras. En 2 Samuel, en el capítulo 22, en el verso 5, dice David así: hubo una vez en que la muerte quiso atraparme, dice David, entre sus brazos, entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Esta es la versión lenguaje actual. Verso 6. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba. ¿Te has sentido en esa clase de procesos? No te preocupes, no nos preocupemos. Ya hay hombres que atravesaron ese valle de la sombra y de la muerte. La Escritura dice, cuando pases por las aguas no te negarán, ni la llama arderá en ti. Isaías capítulo 43. Es solamente parte de la preparación. Es solamente parte del proceso del Dios del cielo. Pero Dios cumplirá su propósito, su proyecto, tu llamado. Tu bendición llegará tarde que temprano, porque la boca del eterno Dios lo ha hablado. David dice, hubo una vez que la muerte quiso atraparme y estuve entre sus lazos. Dios permite muchas veces que estemos entre los lazos. La Biblia dice en el Salmo 91,
Líbrame de los lazos de los cazadores que operan durante el día y durante la noche. Y a veces Dios permite que ciertas cosas te caigan, pero no es para destruirte, es para bendición. ¿Esta enfermedad para qué es? Esta enfermedad es para que mi nombre sea conocido, sea yo glorificado, dice el Señor. ¿No le parece hermoso los planes de Dios? Amén, gloria a Dios. Dios está en control, Dios tiene la medida. Dios sabe, Dios pondrá juntamente con la prueba la salida. Porque Dios es un Dios que tiene todas las cosas bajo control. Fui arrastrado por una corriente que casi me destruía, dice David. Verso 7. Lleno de angustia, llamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi oración llegó hasta Él. Santo es Dios. David atravesó esos valles, en esos momentos que se encontraba sin padre, sin madre, sin amigos, sin nadie. Hay situaciones en la vida donde estamos en esos valles. No es para sentirme grande ni para decir que yo soy la última Coca-Cola del desierto, no soy ni soy Brad Pitt ni Rambo, pero yo he estado en esas circunstancias y si Dios me ha sacado a mí, te puede sacar a ti también. Solo confía, solo persevera, solo avanza, solo entrégate en fe a Dios y un milagro sucederá. En 2 Samuel capítulo 22 verso 18 dice: mis enemigos me odiaban, eran más fuertes que yo y poderosos que yo. Mis enemigos me odiaban, eran más fuertes y poderosos que yo, pero tú me libraste de ellos. También David apareció, hermano, porque en este camino tenemos enemigos. Tenemos enemigos ocultos y tenemos enemigos declarados. Pero qué terrible es que los enemigos ocultos, que no lo sabemos, a veces pueden estar dentro de la familia. Gente que practica la brujería, la hechicería, gente que te desea el mal. Pero vive el eterno Dios, que dice la Escritura: al que te maldiga yo lo maldigo. Maldigan ellos, pero bendice tú. Él transforma la maldición en bendición. A mayor maldición, mayor bendición. Porque Dios no se adormecerá, ni se dormirá el que te guarda, dice la Escritura. Esa es nuestra confianza, es nuestra fe. El 19. Se enfrentaron a mí en el peor momento, pero tú me apoyaste. ¿No te has sentido tú, hermano, que te cae una tras otra en el proceso, aun cuando más débil estás, y dices: pero ¿cómo he soportado tanto? Es la mano de Dios, es el poder de Dios, es el favor de Dios que está allí. Verso 20. Me diste libertad, me libraste porque me amas, me diste mi recompensa porque hago lo que quieres, me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Eso es parte de ser justo. Eso es parte de hacer lo que yo quiero. Si tú quieres que Dios te libre, que Dios te guarde, tienes que ser justo delante de Dios. Dice que Daniel fue hallado inocente delante de Dios y Dios envió su ángel y la boca de los leones no pudieron devorarlo. No importa cuánta persecución tengas, no claudiques, no renuncies. Tus enemigos, tarde que temprano, tendrán que huir delante de ti, porque Dios está contigo. Resistir al diablo, dice la Escritura. Someteos a Dios en fe, en oración, en ayuno, en palabra, y resistir luego al diablo y huirá de vosotros, dice la Escritura. Hay que hacer todo lo que Dios manda para que la promesa se pueda manifestar, porque si solo hacemos lo que me conviene, no, Dios quiere todo el paquete completo. Entonces es muy curioso, porque Dios es un Dios bueno. Dice que David fue librado de todos sus enemigos. En 2 Samuel, en el capítulo 22, su enemigo principal, que era Saúl, y todos sus aliados, dice la Escritura que Dios
libró a David de esa persecución. Pero qué tremendo y qué interesante es que casi le cuesta a David, su esposa, su familia, sus amigos, los más cercanos. Pero ¿qué hizo David? Reaccionó. Llamó al sacerdote y consultó al Turín y el Urín, que es luz verde o es luz roja. ¿Perseguiré yo a mis enemigos que me han tomado ventaja? Y Dios le dijo, persíguelos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando cometemos una mala decisión, una decisión equivocada. Reaccionar, no quedarnos allí fuera del camino. La Escritura dice, volver a la senda antigua y preguntar cuál es el verdadero camino en el cual debemos de andar. Si te has salido del Evangelio, vuelve. Si has dejado tu privilegio, si has dejado a lo que Dios te llamó, vuelve. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. David tomó una decisión, quiso hacer lo que su corazón le decía. Quiso hacer lo que le convenía a él para salirse del proceso y para salirse de la persecución que David le había puesto. Sin embargo, nosotros vemos que le trajo muchas consecuencias. Pero David reaccionó. Un día de repente cayó en sí. Vio que sus hijos, que su familia, que sus conocidos habían sido llevados cautivos por el enemigo. Y él consultó a Dios para rescatarlo. Si has perdido cosas, consulta a Dios. Vuélvete a Dios en ayuno y oración. Y Dios hará un milagro. Volvámonos a Él en ayuno y oración. Y un milagro hará Dios a nuestra familia. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados. Bendiciones.